Vamos a entrar a nuestro tercer estudio ya respecto del tema de la religión. Dije, y lo sostengo bíblicamente, que las religiones no sirven para nada. Dije que las religiones son un juicio de Dios y lo son, y lo expliqué justamente hace 8 días al hablar acerca de cómo Dios responde a conforme al ídolo de cada persona, y por eso hay religiones al gusto del cliente. Si quieres ser una persona cómoda, hay una religión para ti. Si eres avaro, hay una religión para ti. Si tienes hasta perversiones sexuales, hay religiones con esa tendencia, claro que sí. De todo hay. Las religiones no sirven. Y el tema de hoy no dista mucho de lo que hemos estado hablando las semanas pasadas. El día de hoy quiero, y lo dije hace 8 días al terminar, quiero hablar acerca del tema de que la religión es una bodega de hipócritas. Eso es lo que es la religión. La religión te convierte en un hipócrita. La religión es el colegio, la escuela, en donde la gente aprende a ser hipócrita. Y bueno, tengo muchos objetivos, espero que Dios nos ayude en este día. Y uno de los objetivos principales, y lo he dicho, y creo que la gente lo está entendiendo, es que se comprenda en realidad que las religiones no son de Dios. Que las religiones, aunque aparentan o se presentan como una solución a la necesidad de Dios hacia la gente, no es cierto, no es verdad. No tan solo eso, dije hace 8 días, entre más te acerques a tu religión, más te acercas al infierno. Y de hecho, en los grupos en donde yo he predicado, de estos grupos, he encontrado mucha gente religiosa. ¿Y sabes cómo se llama su religión? La religión de la verdad. La religión en donde se predica bien, en donde es correcto lo que dicen y se abrazan de esa religión. Nunca se convierten, ni cambian su corazón, pero tienen ya también su religión. Así que al número de religiones que te mencioné que existen en México y en el mundo, añádele la religión que cada persona le gusta crear de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a sus malas intenciones en su propia vida. Y en los grupos que yo he ministrado, he encontrado muchísima gente religiosa acá. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga en este día? Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Queremos aprender de ti, por favor. Ayúdanos a todos. Sé que es tu palabra. Sé que lo que estamos hablando va a ser de bendición, Señor. Respáldalo. Y bendice a todos aquellos que en esta hora están conectados. Y dales libertad, porque muchos a veces se vuelven esclavos de la religión. Háblanos en este día y muéstranos cómo fluye, cómo emana la hipocresía de la religión. Muchas gracias. Amén. Uno de mis deseos también, al predicar acerca de la hipocresía de la religión, es invitar a todos los que me escuchan a la sinceridad, que es lo contrario de ser hipócrita, a la honestidad, a la verdad en nuestras vidas. Eso es algo bien importante también. Creo que Dios nos va a bendecir. Creo que Dios nos va a ayudar. He llegado a la conclusión, y con pruebas te lo puedo decir, que los cientos y millones de personas que hoy tienen religión, cuando no tenían religión eran pecadores, pero eran más honestos y más sinceros. Te lo digo en serio, te lo voy a demostrar bíblicamente además. Por eso es aborrecible, he dicho, la religión delante de los ojos de Dios. Porque te digo, cuando tú te acercas a la religión, tú estás pensando en que te estás acercando a Dios, y lo que no estás entendiendo es que estás en la mera escuela, ¿verdad?, de la hipocresía. O sea, entre más escuches, entre más estés metido ahí, más hipócrita te vuelves, más fingido, ¿sí? Lo he dicho y se lo digo a mucha gente que nos busca de otros estados del país. Nosotros no somos muchos aquí. Vienen las gentes, escuchan, dicen, es cierto, pero es difícil. Mejor me voy a mi religión en donde no me exigen. Y bueno, yo he dicho y he orado, yo voy a cuidar a Dios en mi vida, a Dios en la congregación, al Espíritu Santo. A la gente no. La gente si quiere que se vaya, o sea, yo no recibo nada porque haya más gente, y ni el que haya más gente es una evidencia de que un grupo está bien. Eso no es evidencia, porque hay grupos de 10,000 personas y los juntas a todos los 10,000 y no sacas un cristiano de ahí. Esa es la realidad. Seguiremos hablando, seguiremos exponiendo la palabra de Dios, pero gracias a Dios, porque les doy testimonio, hay personas que no me toman a mal el que yo les diga, bota a la basura tu religión, sino que lo están haciendo. Gracias a Dios, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, la religión, la bodega de la hipocresía. Ese es el tema de hoy. Jeremías capítulo 23 en el versículo 15. Leamos con atención lo que dice la santa palabra de Dios. Dice así
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Quiero ponerles un poquito en contexto de lo que habla el libro de Jeremías. Hace poco yo le recomendé a mucha gente, particularmente a los religiosos, que si querían oír la voz de Dios, que leyeran el libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías son mensajes, sentencias y advertencias y llamados, no para con aquel asesino que jamás escuchó la palabra de Dios, no para aquella mujer prostituta que no sabe ni ha abierto jamás una Biblia, ni cosa semejante. El clamor de Jeremías era precisamente para con un pueblo hipócrita como el que hoy, o la sociedad religiosa que hoy nos ha tocado vivir. Estudien. ¿Saben que un grupo de personas en otra ciudad, en otros estados, y a través de internet se conectan y tomaron como devocional el libro de Jeremías? Ellos estuvieron en una religión y están entendiendo todo lo que Dios piensa de la religión. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías, Isaías, Amós, no es un clamor hacia la prostituta, repito, hacia el que no conoce nada. Es al que conoce, hacia el que sabe. Es hacia aquel que dice, templo de Jehová es este, y no tiene ni una sola gota de amor, es soberbio, es impío y está lleno de maldad, ¿verdad? Y lo voy a estudiar a detalle. El tratado de Jeremías es ese, discutir, litigar con el hipócrita, litigar con el que dice, es que yo estoy bien delante de la presencia de Dios, aunque con sus hechos lo niegue. Imagínense qué tarea le puso Dios a Jeremías. Le hubiera ido mejor si le hubiera ido a predicar al T por 8, por lo menos le hubiera escuchado con respeto. Porque el religioso hipócrita engañado, él dice que está bien y que gloria a Dios todo está haciendo muy bien. Entonces yo recomendé el libro de Jeremías y la gente te podía enseñar los mensajes, lo que está entendiendo la gente, lo que están mirando, cómo están abriendo sus ojos, se están dando cuenta. Es que realmente es como decir que si Jeremías le estuviera hablando a la sociedad de ahora, a las religiones de ahora y a la religión que te puedes tú construir en tu propio corazón. En ese contexto dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Tú dirás, ¿está hablando de la hipocresía en los profetas? Sí, pero el profeta ¿a quién le predica? A la gente, ¿sí? Y Jesús dijo que una vez, después de que recorren mar y tierra y hacen un prosélito, un discípulo, le hacen 2 veces más hijo del infierno todavía, ¿sí? Entonces, dice Dios aquí, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. O sea, la hipocresía, y lo puedo aplicar en el día de hoy, la hipocresía no ha salido de los bares. Ahí no hay hipocresía, ahí hay cinismo. Ahí la gente se revuelca y hace lo malo. La hipocresía no sale del hogar en donde el esposo maldice a la esposa y juntos dicen, se insultan, se adulteran o lo que sea. De ahí no sale la hipocresía porque lo están diciendo y lo están manifestando y lo sabe el vecino y lo sabe todo el mundo. Ahí no hay hipocresía, ¿sí? La hipocresía no sale de los bandoleros que están ahí en la calle, en las esquinas con sus navajas, drogados, ¿verdad? Listos y preparados para lastimar y ofender a alguien. No, de ahí no sale la hipocresía. Eso está mal también, pero de ahí no sale la hipocresía. La hipocresía en los tiempos de Jeremías, dice aquí, salió de los profetas, de la gente misma que buscaba a Dios, que decía, yo tengo a Dios, yo creo en Dios. Tenían, por así decirlo, una Biblia bajo el brazo porque tenían la ley, por lo menos el Pentateuco y uno que otro libro por ahí, ¿verdad? Pero lo tenían. Y ahí a ellos lo señala y dice, de ahí salió la hipocresía. ¿Para dónde? Para toda la tierra, ¿sí? O sea, la religión es exportadora de hipocresía, generadora y exportadora de hipocresía. Qué importante que en este día entendamos qué es la hipocresía. Yo te voy a mostrar bíblicamente y detalladamente qué es la hipocresía para que no veas si tú eres un hipócrita y entiendas si tú eres un hipócrita y además estás en tu religión, huyas de eso. O sea, yo cada vez que estudio más y más acerca de Jeremías y de los profetas, te digo una cosa, más aborrezco la religión. Cada vez que veo a una persona que dice que tiene a Dios y es una persona visiblemente pecadora, aunque no robe ni mate, pero que sus pecados estén manifiestos delante de los demás, soberbias, yo digo, ¿qué daño hace la religión? ¿Qué daño? Te vuelve hipócrita. Hipócrita. Jeremías 3, versículo 6, dice así, me dijo Jehová en días del rey Josías,
¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. A ver, quiero que me entiendan y comprendamos un poco. Habla de la rebelde Israel y la rebelde Judá. Todos los que han estudiado la Biblia saben que en tiempos de Roboam, después de Salomón, hubo una división. Y Israel se dividió en dos reinos, que finalmente eran un solo reino, porque todos eran de la misma raza, por así decirlo. Pero se conformaron dos naciones, Israel y Judá. Dos naciones con una independencia, con un reinado independiente y con una vida propia, individual. Para que me entiendas a qué se está refiriendo aquí el profeta Jeremías, para que comprendas las palabras, quién es la rebelde Israel y quién es la rebelde Judá. Bueno, son las naciones, dos naciones, Israel y Judá, que se conformaron. Ambas eran del pueblo de Dios, pero eran pecadores, eran gente que hacía lo malo, lo incorrecto. Entonces sí, dice, versículo 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Aquí ya vamos a poner estos términos en nuestras mentes y corazón. Dice que la rebelde Judá no se volvió de todo corazón, sino fingidamente. De hecho, el fingir es un sinónimo de hipocresía, ¿sí? Y ahorita te voy a explicar lo que dice aquí más claramente. Dice Jehová, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Oye, ¿por qué le llama justa a la rebelde Israel si se rebeló? Sí, Israel era la nación, era nación también del pueblo de Dios, pero se fueron al pecado y a la maldad. Hicieron lo malo, se apartaron de Dios. Pero la diferencia de la rebeldía de esta y la rebeldía de Judá, ¿cuál fue? Que Judá se volvió fingidamente. Aquí lo dice. Y dice, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Miren, cuando Dios ve desde el cielo, y manejando estos términos que te voy a explicar sin exagerar, Dios ve desde el cielo y Dios ve al bautista, y Dios ve al metodista de ahora, y Dios ve al pentecostal y todos esos movimientos, y dice Dios, ha resultado justa la rebelde, la prostituta que no conoce a Dios. Escuchen y pongamos atención porque esto es cierto. Y Dios aquí no está justificando las rebeldías de la gente, porque no va a decir la prostituta, entonces soy justa y así me vivo y así me sigo. No, simplemente era Dios haciendo una comparación. Mira, ha sido más justa aquella rebelde que ni dice que va a venir a buscar, que ni dice que va a venir a levantar las manos, que ya de plano se alejó, que ya no quiere nada, que no es hipócrita, que no finge, que no dice nada. Dios cuando ve hoy, la sociedad de hoy, en nuestro país, en Sudamérica, cuánto religioso, a todos los ve, los mira hoy levantando sus manos y dice, han resultado justos todos los que hasta ahorita no buscan. Y esto es bíblico, porque aún Jesús en su tiempo cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que los publicanos y las rameras iban delante de ¿quién? Del que oraba, pero era soberbio. Del que iba y predicaba, pero amaba los primeros asientos en las sinagogas. Tenía pecados ocultos, porque era hipócrita. Escúchenme el día de hoy todos. Cambiemos nuestra mentalidad de las religiones y pongámonos en el corazón de Dios. Alineemos del lado derecho a todas las religiones con sus pastores hipócritas, piadosos, y alineémonos del otro lado a todos los pecadores que hay, que no conocen nada de la palabra de Dios. Y tomemos esta expresión de parte de Jeremías, que venía de Dios. Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la hipócrita Judá. ¿Por qué? Porque se volvió fingidamente, porque tomó una Biblia, por así decirlo, y aplicado en esos tiempos, y la lee todas las mañanas, porque va a las reuniones de oración y no falta, y no es capaz hasta dejar al hijo enfermo ahí, que esté enfermo, pero él va a su reunión de oración, no importa que el hijo esté enfermo. Después vamos a hablar a detalle de cómo la religión te ultraja la razón en ese aspecto. Ante Dios, muchas personas que no conocen son justos, y ve mejor con más esperanza al que ni siquiera ha conocido que al que conoce. Esa es la realidad de la religión. Ojalá no te metas en la religión. Y ojalá no se te meta la religión en tu mente aquí, ¿verdad?
aquí mismo, porque vuelvo a repetir, ha habido tanta gente fingida en este grupo, escúchenlo, porque yo no quiero aparentar, ahorita nos escuchan hasta en Estados Unidos, en muchos lugares, no quiero aparentar algo, no es cierto, la predicación que estoy dando es para todos, porque Dios no me llama a adular ni a presumir de que tenemos unas congregaciones súper especiales, no es cierto, predicamos la palabra, pero aún aquí puede haber gente bien hipócrita, fingida, que se han vuelto a Dios fingidamente. Imaginen a Judá. Dijo, sí, yo voy a ir a buscar, fue al templo. Sí, yo voy a estar con Dios. Se acercó, le prometió, le dijo, pero fingidamente. ¿Qué es la hipocresía? Vamos a entrar de lleno. Si eres un hipócrita, te invito a la sinceridad. Y si en tu religión estás lleno de hipocresía, sal corriendo y mira en qué línea estás, de acuerdo a lo que especifiqué hace unos momentos. ¿En qué línea estás? Si algo le desagrada a Dios, es la deshonestidad ante su presencia, y hace 8 días estudiamos cómo Dios juzga a aquellas personas que se acercan a Él, pero ya pusieron sus ídolos en su corazón. O sea, no quieren obedecer a Dios, quieren religión, pero no quieren a Dios. Lo estudiamos hace 8 días. Quiero definirte la palabra hipocresía. Busqué varias definiciones y que son, a mi parecer, muy ilustrativas para que podamos entender la hipocresía de la religión. Y repito, la gente de la religión estaba mejor cuando no conocía la palabra de Dios. Hermano, eso es algo aberrante. No, no es aberrante, es bíblico. La gente estaba mejor cuando no conocía la palabra de Dios. Cuando todo era ignorancia. Cuando todo no sabía nada de los mandamientos de Dios, solo los que su conciencia le dictaba de parte de Dios. Solo sabía eso, a través de su conciencia. Pero estaban mejor. Eran más bienaventurados cuando no tenían nada. Eran más bienaventurados cuando no tenían ni estaban en el centro de fe y en todos esos lugares que he mencionado ya. Estaban mejor cuando ignoraban. Pero ahora han entrado a la escuela de la religión y se vuelven personas hipócritas y fingidas. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay muchísimas religiones y yo quiero mostrar y manifestar mi profundo respeto a aquellas personas que en la religión litigan y discuten con los pastores y con la gente que vive en pecado ahí, porque sí los hay. Yo estuve en un tiempo ahí discutiendo así con los pastores, y yo no me refiero a ellos, y a ellos Dios les demandará, más adelante lo voy a explicar, que huyan, que salgan de esa religión. Hipocresía. Una persona hipócrita es aquel que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados de la realidad. Es una persona que construye una apariencia de piedad. Vamos a comenzar. ¿Cómo es un hipócrita? Y ahorita más vamos a ver textos. Un hipócrita efectivamente construye una apariencia de bondad. Y quiero complementar esta definición con otra definición más propia de lo que es la hipocresía. Los antiguos griegos en sus representaciones teatrales no eran como ahora. Ahora, si alguien en un teatro quiere representar a alguien, solo se disfraza, ¿verdad? Se pone una vestimenta, una indumentaria, para representar a tal o cual artista, o tal personaje, perdón. En la antigüedad no era así. La palabra hipócrita se utilizaba para aquel actor, escúchenlo, para aquel actor que podía ser en la vida real, no sé, una persona muy malhumorada, pero al subir al escenario, ese es el sentido de la palabra hipócrita, pues se le había asignado el papel, por ejemplo, del alegre. Y lo que antiguamente hacían eran máscaras, no era como ahora. O sea, no era como ahora, no era que se pintara, peinara una peluca, una vestimenta, no, era distinto. Antes las personas creaban máscaras. Entonces, al subir al escenario, el que en la vida real era el clásico iracundo, insoportable, arriba del escenario, a través de la máscara que se construía, era una persona tan alegre que en el escenario, pues pintaba que así era, ¿no? Oye, la está haciendo de el alegre, por ejemplo, ¿sí? Date una idea o démonos una idea de lo que es la hipocresía, ¿sí? La hipocresía en su sentido real es entrar en escena a la actuación. Sí, actuar, querer mostrar algo que realmente no tenemos, querer aparentar delante de la gente algo que en realidad no es, o sea, no es cierto, no es verdad, ¿sí? Acompáñame a Mateo capítulo 23 para que veas lo que dice Jesús al respecto. El versículo 25 dice así la palabra de Dios: ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas. Tomando el significado que te di hace rato, pongámosle: hay de vosotros, escribas y fariseos, actores, artistas de teatro, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús en 15 ocasiones utilizó el término actor para referirse a la religión o a gente de la religión de su tiempo. Les dijo hipócritas en 15 momentos, en 15 ocasiones. ¿Sí? Y leímos hace 8 días que les dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En estos versículos, ahorita vamos a leer a detalle, vamos a comenzar a exhibir cómo es un hipócrita, cómo es una persona, cuál es el comportamiento de una persona hipócrita. Primeramente les voy a decir que la persona hipócrita tiene algún pecado dentro de su corazón, ¿sí? Pero aunque tiene pecado, se va a esforzar, como dijimos, por actuar, por dar una apariencia. Sabes que el día de hoy decenas y centenas de personas, y miles diría yo también, se prepararon para la escena. Temprano se arreglaron en casa, se levantaron y comenzaron a arreglar a sus hijos, su familia, ¿verdad? Y fueron al lugar de la escena. Porque no tienen un corazón limpio realmente. Fueron a la escena. ¿Dónde comienza la escena? La escena comienza desde la entrada, desde que comienzan a saludar allí donde están en su religión a las personas, y que Dios le bendiga. Tienen muchos dichos y muchas formas, porque así es el hipócrita, ¿verdad? Y el día de hoy comenzaron a esa hora a hacer la escena. Mírate que tú no te estés haciendo un escenario también, y que haya cosas que estén mal delante de Dios en tu vida, y que tú aún así quieras construir una apariencia delante de ti para mostrarle a la gente que eres una buena persona. Y mira que a la gente no tienes por qué demostrarle nada. Una persona platiqué en estos días, le dije: ¿a quién le quieres demostrar que estás bien? ¿A mí? ¿A fulano? ¿A sutano? ¿A tu esposa? ¿A quién? No, a nadie. Yo con quien quiero demostrar es con Dios. A ver, entonces vamos a describir al hipócrita a través de varios versículos aquí y en Jeremías. Versículo o capítulo 23, versículo 1 en adelante. ¿Cómo es el hipócrita? Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cómo es el hipócrita? Aquí va la primera característica. Se ha hablado mucho de que un cristiano ora y lee la Biblia. Y déjame decirte que sí es cierto, un cristiano ora y lee la Biblia. Y aquí es algo difícil de desentrañar, pero cuando hay sinceridad sí se puede. ¿Por qué digo esto? Porque el hipócrita también ora y también lee la Biblia, y es una persona que quiere mostrar una piedad externa. Aquí puede haber sentado un hipócrita o dos o más. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es lo externo. Dice que en la cátedra de Moisés se sientan, ¿y sabes a qué hacían ellos, los fariseos? Enseñaban a la gente. Pero más adelante dice hipócritas, y todo el tiempo les dice hipócritas. Pero ellos enseñaban a la gente, ¿verdad? Por eso dice: lo que te digan que hagas, hazlo, pero no hagas como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Más adelante dice que recorren mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, ¿cuántos hipócritas los he visto? Los he visto predicar, los he visto enseñar, los he visto decirle a la gente, pero ¿dónde está la hipocresía? ¿Por qué es hipócrita? ¿Por qué los tilda de hipócritas? ¿Sabes por qué? Porque nada más lo hace
como dice aquí, para ser vistos por los demás, para agradar al pastor, para sentirse bien, para pasar, para obtener una calificación terrenal que finalmente no le va a valer en el día del juicio, ¿verdad? Por eso, repito, y aquí invito a todos los que quieran ser sinceros ante Dios, los invito a la honestidad, los invito a que siempre haya una sinceridad y transparencia para que no llegues al punto o a calificar delante de Dios como un hipócrita. El hipócrita enseña, ¿sí? El hipócrita predica la palabra de Dios. Ay, ¿cuántas personas se pueden gloriar de que enseñan a otros? ¿Cuántas personas se pueden gloriar de decir, verdad, que son instructores y que han ganado almas para el Señor? Pero son los mismos que dicen groserías. Claro, se amparan con algún versículo que dicen ellos, en la gracia. ¿Cuántos pueden predicar la palabra de Dios y no son ni siquiera para decirle a su esposa o a su esposo, te amo, te amo? Ayudarla en cualquier cosa, en la casa, en su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el hipócrita tienen un estándar muy alto el predicar, el profetizar, el decir y hacer tantas cosas que religiosamente a los fariseos no les sirvió para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, ensanchan sus filacterias y tienen sus flecos. Ponían unas cajitas aquí, fíjense, unas cajitas visibles. Tú puedes ver alguna foto de aquellos hombres religiosos, ¿verdad? Hipócritas. O sea, ponían una cajita aquí y en la cajita había unos rollitos con textos bíblicos, ¿sí? Y así se mostraban a los hombres y dices, oh, qué piedad. Es algo semejante a como ahora la gente que va cargando la Biblia bajo el brazo y lo ven y ven que entra en un lugar en donde se va a hablar de parte de Dios y ellos entran, pero como queriéndole mostrar a la gente su piedad. Así eran los fariseos. Así eran los fariseos. El fariseo hipócrita era muy apegado, escúchenlo bien, muy apegado a lo religioso, a lo externo, al predicar, ¿verdad? Pero sabes, hay una cosa, Dios dice, eso es pura apariencia. Eso no me agrada a mí. Para mí, aunque prediques, eres un actor. Porque te estás poniendo una máscara de piedad, de sensatez, de justicia, de rectitud, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? No es cierto, ¿por qué? Porque todo esto lo haces solamente para quedar bien. Ahí está la hipocresía. Porque no lo estás haciendo con sinceridad ante Dios. Mira, miles y miles de personas predican. Apenas platiqué con un hombre que de veras no ama la palabra de Dios, que no le importa andar metido en chismes y en un montón de situaciones, pero agarra su megáfono y se va a la plaza a predicar. Ese es el hipócrita, el que no tiene corazón recto, el que no tiene limpieza de corazón, el que puede agarrar un megáfono e ir a la calle, el que puede agarrar sus tortas y su café e ir al hospital, pero no tiene rectitud, no es sincero, no ha quitado la soberbia, la maldad de su corazón, no ha quitado pecados, porque aquí lo que le juzga Jesús al hipócrita, la característica del hipócrita es que muchas veces tiene pecados ocultos. Por eso les dijo, limpias lo de afuera, pero por dentro estás llenos de huesos, de muertos, ¿verdad? Eres como un sepulcro blanqueado, sí es cierto. Un sepulcro blanqueado, tú lo puedes ver por fuera, una lápida bonita, como he dicho, con un epitafio, una lectura ahí bonita, pero por dentro lo abres y apesta. Así es el hipócrita. El hipócrita sabe que no ha dejado de codiciar a las mujeres. El hipócrita sabe que no ha dejado pecados, chismes que le parecen muy poquitos. El pecado de los fariseos más era soberbia, vanidad. Sabe que lo tiene en el corazón, pero él llega a la sinagoga. Él predica la palabra. Y como el estándar de muchas religiones, el día de hoy, el estándar o para ser bien visto ante la religión es ¿cuántas almas has ganado? Para Cristo, ¿cuántas almas has ganado? ¿Cuánto tiempo oras? Imagínense. Una vez platiqué con un joven que amaba el mundo, que andaba en pasiones juveniles, ocultas, que después salieron a la luz. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo oras? Oro 2 horas. Híjole, debe de haber una gran piedad en alguien que ora 2 horas, ¿verdad? Pero Jesús no se equivoca cuando habla del hipócrita. El hipócrita puede ostentar de orar 2 horas, 3 horas, ¿sí? Pero es pura hipocresía porque trae el pecado en el corazón. Un joven se me acercó y me dijo que traía una profecía de parte de Dios. Yo sé que es un flojo. Y le dije, ¿sabes qué? Vete a trabajar. Lo escuché un momento y dije, vete a trabajar. Pero no va a platicar conmigo. No, ya platiqué y cuando después de que tengas 3 meses trabajando, entonces platicamos. Para mí es más correcto eso. Después platicamos. Creo que estaba en lo correcto mandándola a trabajar. Porque le digo, ¿quién te va a mantener? Después llegó a X lugar en una casa, en donde, pues si tú llegas de visita a una casa, hay mucho que hacer y ayudar. Claro. Si llegan 5 a una casa en donde hay 7, ya son 12. Y se genera más trabajo.
y le decían, oye, debes ayudarnos, ¿no? Por lo menos aquí a algo, a barrer. Es que estoy leyendo las Escrituras. Estoy leyendo la palabra de Dios. Así es el hipócrita. Así es el hipócrita. Se pone una máscara de piedad para ocultar ¿qué? A ver, razonemos. ¿Qué ocultaba este joven? Es que yo amo la palabra, ¿verdad? Así es el hipócrita. El hipócrita puede leer 3 horas la Biblia, 3. Recitar versículos, traer gente a la congre, pero ocultar pecados, como en el caso de este joven, ¿sabes cuál era? La holgazanería, la flojera. Oye, si ese día hubo mucho trabajo y no encontró un tiempo, un espacio para leer, ese día me refiero, ese día, claro, y ayudó a todos, oye, eso es más aceptable ante Dios que haya dicho, leí 3 horas, Dios, cumplí como religión. ¿Por qué? Porque así es el hipócrita cumple. Para el hipócrita es muy importante todo lo externo, lo religioso, el orar, el leer, el predicar, el ofrendar, el hacer muchas cosas. Y para el hipócrita todo eso es importante, estúdialo. Todo eso es importante, claro, repito, la limpieza de corazón no es importante. De verdad no es importante. ¿Cuántos llegan a la religión? Y a mí me lo han dicho, en la religión, de esas religiones en donde las mujeres van bien mal vestidas. Y jóvenes me han dicho, es que allá donde voy, con otras palabras, hay mujeres muy deseables, con otras palabras. Pero ¿sabes lo que hacen? Por eso Jesús o Dios fue bien claro en su palabra. Estaban mejor cuando no conocían nada de la palabra de Dios, porque ahora se engañan, ahora ponen una fachada delante de sí y dicen, estoy muy bien delante de la presencia de Dios. Estoy muy bien, ¿sí? Aguas con levantar las manos, Aguas porque aquí ha habido gente que vive y que ha vivido en adulterios, en pecados, pero amén, gloria a Dios, hermano. Sus voces retumban como si tuvieran el alma llena de fe, de certeza y de alabanza para con Dios el Creador. Pero eso es lo que enseña la religión. Por eso les dije, la religión es el colegio en donde tú aprendes la hipocresía. La religión es la escuela en donde al final terminas siendo un superactor. Porque ¿cómo es posible que tú, habiendo adulterado o habiendo robado o habiéndole codiciado a la mujer de tu prójimo y lo sabes que la deseaste, puedes levantar las manos? Pero ¿sabes qué dice la religión? Tú no te preocupes, todos pecamos. Pecaste la semana, pídele perdón y disponte, vamos a alabar a Dios. Y ya, se acabó. Así lo enseñan en la religión. Aguas con la hipocresía, queridos. Aguas. No quieras montar escenarios. O sea, di realmente lo que eres. Te puedo juntar a 100 personas que no conocen nada de la palabra de Dios, entre ellos licenciados, obreros, te los puedo juntar. Y a que ellos opinen de los religiosos, les diría que ellos opinen de los religiosos que salen del templo todos los domingos. Y tendrían un juicio más sensato ellos que los mismos que salen de ahí de la religión. Y te voy a decir por qué. El que sale de la religión sale abrazando al hermano, a la hermanita tal, dándole el ósculo santo, el beso. Y de ahí se puede ir al parque a verse con la mujer adúltera con la que anda él adúltero y ella adúltera. Esos 100 de los que te hablo dirían, este amigo, y ¿no lo has escuchado? Este cuate, o sea, ¿cómo se comporta? ¿Cómo sale de la religión? Lo ves levantando las manos y dices, de veras hay piedad en él. Pero no lo puedes asimilar y no lo puedes creer porque dices, bueno, habla de Dios, levanta sus manos y lo vi en el parque con otra mujer. Y cuando se le habla acerca o al respecto, dice, bueno, es que yo soy, pues, de la descendencia espiritual de Jacob. ¿O cómo eres de la descendencia de Jacob, de espiritual? Sí, es que Jacob engañó, yo también estoy engañando, pero como quiera Dios lo aceptó a él, entonces me acepta a mí. ¡Qué hipocresía! O sea, qué fingimiento. El que no conoce a Dios dice, ¿cómo es posible? O sea, dice que habla de Dios, dice que conoce a Dios, pero ¿cómo es posible que después salga y se está acostado ahí en el pasto en Estado de México, en el Naucali, acostado con otra mujer que no es su esposa? Y después todavía lo cubre con un texto bíblico. O sea, ¿cómo es posible tal cosa? ¿Cómo es posible tal hipocresía? ¿Cómo es posible tal fingimiento? Creo que esas 100 personas de las que sigo hablando, que pudiéramos poner como testigos, como escenario de toda esa gente que actúa, hoy están actuando, hoy quizás tú estás actuando, tú ni amas a Dios, no tienes en tu corazón a Dios realmente, pero la actuación es importante. Bueno, parte del rito es levantar las manos, mostrarle a la gente y a los demás que si eres una buena persona, cuando Dios conoce los corazones. Y eso, ¿sabes dónde se aprende? No se aprende en la cantina. ¿Sabes qué se aprende en la cantina?
a adulterar, a beber y a ser más desalmado con la familia. Eso se aprende en la cantina, ¿sí? En la calle aprendes groserías entre los vagos, aprendes a pegarle a otro, a drogarte, ¿verdad? En los hogares que no tienen a Dios aprendes a maldecirte, se maldicen unos y otros, se insultan. Pero en la religión aprendes el fingimiento, aprendes la hipocresía, ¿sí? ¿Cómo es posible? He llegado a congregaciones en donde, y lo he dicho en otros momentos, la mujer tiene una amargura en contra de su propia congregante, y cuando le digo, pero usted cómo está con Dios, usted cómo vive, y empiezo a rascar, dice, antes me había dicho, es que yo soy una columna aquí en la iglesia, una mujer en una ciudad. Pero curioso, mientras avanza la plática tenía amargura. Pero la fachada es necesaria, la máscara es necesaria. La máscara se utiliza todos los domingos a las 10, 11 de la mañana para entrar al lugar de culto. Y queridos, hay más esperanza de aquel que no lee su Biblia, no ora, no le predica a nadie, pero no dice que es cristiano. Lo pueden criticar. Yo he visto a muchos religiosos, oye, tú ya ni lees la Biblia, oye, lee la Biblia, el otro se la sabe de memoria. Simplemente está en pecado y no va a tener ganas de leer la Biblia ni de acercarse a Dios, claro. Pero es mejor, y yo he visto mejor resultado, en donde cuando la gente sí se aparta de Dios, pero no anda pregonando un cristianismo. No se pone la máscara todos los domingos. Sí, es cínico porque peca y todos lo ven. Como yo te dije, en los bares eso se aprende a ser mala persona, ¿sí? En la secundaria, en el bachiller, ahí aprendes los jóvenes a las pasiones juveniles, lo que aprendes ahí. Pero en la religión te vuelves un hipócrita. Me acuerdo que una madre le decía a su hijo, oye, estás mal, ¿no ves a tu hermano cómo levanta las manos? Como diciéndole, es que él sí es una persona muy entregada. Y el pequeño le decía, pues sí levanta sus manos, pero aquí en casa es bien tremendo. Pues se levantaba bien tarde, no le gustaba ayudar en nada y vivía en pecado. Pero es ahí donde está la hipocresía, es ahí donde estamos, donde entramos al escenario. Por eso la Escritura dice, más justa la rebelde Judá. Fue rebelde, sí está mal la rebeldía. Y Dios no justifica la rebeldía. Ni estaba diciendo que la fornicación de la rebelde Israel era algo muy digno de mencionar o de honorear y ese tipo de cosas. No dijo eso, sino lo que estaba diciendo, mira, es que es peor. Qué mal se ve una persona hasta ante la sociedad, de veras se los digo. En la maquila llega la persona y testifica y dice, es que ayer alabamos a Dios, estuvimos bien, pero lo están viendo decir groserías, lo están viendo que anda ahí cortejando a una mujer que no es la suya, lo están viendo, pero todo se escuda y dice que él es salvo por gracia y que no hay tanto problema, que él puede vivir así y no hay problema. O sea, qué triste. Invito a la honestidad a todos. Invito a la honestidad a todos y a salir de la religión, porque la religión te entontece en este aspecto. Estábamos un día con mi esposa, llegábamos a visitar a una mujer de una religión. Tenía dos amigas de su religión a un lado, nosotros estábamos más acá. Y venía y nos hablaba bien mal de las mujeres que estaban ahí. Así mira, estas quién sabe qué, así con sus gestos y hasta palabras ahí medio feas con nosotros. Y luego iba con ellas y le decía, ¡ay, gracias por cuidarme aquí mi negocio, gracias! Y luego regresaba y le estoy pidiendo, ojalá a San Plátano que se vayan esas mujeres. Y luego regresaba y le decía, oye, qué bueno, gracias. Hipocresía, porque si yo tengo temor de Dios y si yo amo a Dios, yo voy a ser una persona sincera. Y voy a decir lo que soy y no voy a estar colgando escenarios delante de mí como hacen muchísimas personas o como lo hacen en la religión, que pueden estar rezando, pueden estar ahí en la congregación haciendo mucha religiosidad como he explicado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a la hora de ser paciente, amoroso? ¿Qué pasa a la hora de ser una persona con dominio propio y no codiciar a las mujeres? ¿Qué pasa? Ve lo que dice Jeremías en el capítulo 7. Eras más sensato, por eso digo, eras más sensato cuando no conocías la religión, me refiero a todos los que tienen religión. Eras más sensato. ¿Por qué te vuelves en hipócrita cuando te metes a la religión? Te vuelves en hipócrita porque obvio el que te predica es un hipócrita y no lo vive. Y más adelante lo vamos a ver, a la gente se le enseña con la propia Biblia a ser hipócritas, retorciendo la Escritura. ¿Cómo puedes ver a una persona que habitualmente dice mentiras? O tantas gentes que han llegado a mi negocio y que empiezan a hablar un montón de groserías, no saben que soy predicador porque estoy sucio todo el tiempo casi, pero llegan y me empiezan a hablar maldiciones, groserías de todas las habidas y por haber, y te lo digo en serio. Y después, por alguna razón se enteran de que soy cristiano, no ministro del evangelio, y sin ningún recato ni vergüenza me dicen, yo también soy cristiano, yo también, con toda la boca que se carga. ¿No es eso una hipocresía, un montaje?
¿No es mejor decirle a la gente, yo no soy nada? Voy a una religión, intento, escucho, pero no soy nada. Yo veo a los otros que levantan sus manos, como les he dicho. Un hombre, cuando yo estuve en la religión, levantaba sus manos, pero con una piedad, un rostro angelical. De verdad se los digo, y danzaba, que yo me sentía mal porque yo decía, yo no danzo, él danza. Y se levantaba las manos, ¿verdad? Pero luego se desaparecía un determinado tiempo. Y yo preguntaba, ¿y por qué él a veces viene, a veces no regresa y danza muy bonito? Es que cuando no viene le agarra la borrachera. Está de borracho el hombre. Ya después ya viene y todos lo aceptan. Ya llegó el hermano, ¿verdad? El hermano ya está aquí. Todos le dicen hermano, todos montando un escenario que el impío, ¿verdad? El inconverso que no conoce nada dice y nada más se burla de Dios y de ellos. Estos son buenos para actores. Estos son buenos para actores. Yo le decía a mi esposa, esa mujer de X religión está buena para que la hubieran contratado como actriz. ¿Por qué? Porque montan un escenario. Montan un escenario bonito. El escenario con cara de piedad, con un lenguaje, la grosería la dejan de lunes en adelante, ¿verdad? De lunes en adelante nos damos permiso de decir groserías, de hacer cosas malas. Pero ahí, en ese lugar, damos una fachada de piedad, de gente muy entregada, de gente que le interesa mucho las almas, de que le interesa mucho la intercesión, los planos de Dios, y cosa que en lo práctico no es cierto, no es verdad. Seamos honestos, seamos sinceros. Y si alguien tiene una religión, síguele ahí, lo único que vas a estar perfeccionando es la hipocresía en tu vida. Jeremías en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. O sea, imagínate esta escena, que es una escena que se repite todos los domingos y los días de reuniones en las religiones contemporáneas. ¿De dónde puede salir el valor? ¿De dónde puede salir el valor para vivir mintiendo, robando, matando, adulterando, jurando el falso, yendo tras dioses ajenos e incensando a Baal, y después decir, soy una gran persona? A ver, todas aquellas personas que no conocías la palabra de Dios, y me refiero a todos los religiosos, porque ese estudio lo van a escuchar muchísimas personas. Cuando no conocías la religión y alguien te llegó a predicar y ese día estabas borracho, te hubieras atrevido a inmediatamente llegar y decir soy cristiano y alabar a Dios. ¿No es así que tu propia borrachera o tu corazón todavía malo te hubiera reprochado? Tú dirías, no lo hago. ¿Cómo crees que voy a ir a alabar a Dios si me acabo de emborrachar? O sea, tenías razón. O sea, ¿cómo crees? O el adúltero que se fue esta semana con otra mujer y que le dijeran, vente, vamos a alabar y a bendecir a Dios. El propio impío, sin conocer nada de la palabra de Dios, diría y dice, no, ¿cómo crees? O sea, yo pienso que al ir a alabar a Dios o al buscar a Dios, pues tengo que ser distinto. Eso lo entiende el que no conoce a Dios. Ese es el problema con la hipocresía de la religión. Pero mira, aquí estas personas hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, o sea, hacían todo lo malo, pero se ponían una máscara de piedad y llegaban y cantaban y decían, este es el templo de Jehová, este es el templo de Jehová.
Él está con nosotros. Él, ya estamos librados, no hay ningún problema. Imagínate. Y Dios les dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué hipocresía es? Subirse, como yo le he visto, subirse a tocar la alabanza y estar llevando a la gente al pueblo, pero sabes que estás en fornicación, como hay muchas personas. ¿Qué hipocresía es llegar a adorar a Dios y levantar las manos y sabes que tienes rencor contra tu esposa, tu esposo, tus hijos o alguna otra persona? No es más bien llegar, bajar el rostro humildemente y decirle a Dios, no puedo, sigo siendo igual, y si me muero me voy al infierno, pero bueno, por lo menos para ti hay más esperanza. Por lo menos para ti hay más oportunidad de que pueda Dios iluminarte. Pero el hipócrita construyendo su escenario, diciéndole a todos que es una gran persona, que ya predicó aquí, allá, etcétera, ¿verdad? Ese se engaña más. Ese se engaña más. Y repito, yo he conocido mucha gente, aún en medio de nosotros, que construye fachadas y que se ampara en textos bíblicos para seguir viviendo malamente. No. Tú no seas de esas personas. No entres al escenario, deja de subir al escenario. Deja de subir al escenario en donde todos actúan, ¿verdad? Qué vergüenza, pero ponen ahí en el escenario desde la hipocresía del pastor, la hipocresía de toda la gente que está ahí, que no es sincera realmente, que solamente, llegaron a la religión ahí, y es que es cosa cierta, eso es cierto. Llegaba ahí el que ofrendaba, el que diezmaba, el que cantaba, pero en la semana pasaba y estaba ahí codiciando a las mujeres, estaban haciendo cosas malas, pero el domingo hay que subir al escenario, hay que montar todo nuestro escenario para poder actuar. La actuación tiene que ver con levantar las manos, y eso es aborrecible ante Dios. Levantar las manos, cantarle a Dios, decir y saludar y llenarte el domingo de un lenguaje muy religioso, en donde saludas, en donde dices Dios te bendiga, y aquella clásica frase, bendiciones hermanos, bendiciones, que muchas la ocupan mucho en las religiones. Bendiciones, están bien impíos, están bien mal, su boca es llena de maldición en la semana, pero su corazón es malo. Una vez un hombre me apantalló cuando yo tenía apenas 16 años, ya grande de edad, y me dijo, yo entregué toda mi juventud al Señor. Yo cada que escucho la palabra Señor entro en conflictos, porque para mí Señor es mi Dios y mi todo, pero la palabra Señor la ocupan la mayor parte de religiosos para pisotear el nombre del propio Señor. El Señor me ayudó, el Señor, siempre el Señor. Él dijo, yo le entregué toda mi juventud al Señor. Tenía yo 16, 17 años, dije, qué maravilloso. Y lo veías, y era una persona con una apariencia de piedad que tú decías, sí lo es. Después regresé otra vez a su casa, no estaba, y entré en un cuarto, estaba una cortina como esa, y me metí allá a platicar con otra persona. Él llega y no sabe que estoy adentro. Y entonces de repente empiezo a escuchar unos gemidos. Tenían un familiar que estaba malo de sus facultades mentales. El pobrecito pues hablaba con gemidos y pujidos. Entonces yo empecé a escuchar, y esto fue real. Y yo me espanté y dije, ¿qué pasa? Que salgo, y era este hijo de Satanás que le había entregado toda su juventud al Señor. Y que era una persona muy justa, me dijo él, o con otras palabras, y le estaba pegando y golpeando y diciéndole de groserías. Y le dije hipócrita, y no sé de qué tanto le dije. Y ese tipo de fachadas es la que construye toda la gente. Eres un piadoso, eres que ora, eres el que lee, eres el que canta, el que grita muy fuerte. Yo a mis hijos les he enseñado, les he dicho, hijos, eso no sirve para nada. Mira, mijito, si a ti no te gusta ayudar a mamá o ayudar a papá en esto, en otro, mira, olvídate. Lo importante es esto. ¿Qué andar ahí levantando las manos? Que es bueno levantar las manos a Dios, pero manos limpias. Es bueno abrir la boca delante de Dios y decirle, bendito sea Señor. Pero ya lo bendijiste con tus acciones en la semana. Es bueno. La religión está llena de actores que a veces se les cae el teatro. Sí, como a este hombre. No tuvo palabras para sostenerse porque le estaba pegando al pobre otro que estaba mal de sus facultades. Pero él seguía en su religión. De hecho, después de eso siguió en su religión. ¿Qué te parece? Cuando bíblicamente, si hubiera estado congregándose aquí, le hubiera dicho, quitad ese perverso entre vosotros, porque dijo maldición. Para afuera. Pero eso es lo que hace la religión. Te convierte en hipócrita, en una persona fingida, en alguien que aparenta. Te vuelves bien ilógico, te vuelves bien irracional, ¿verdad? Porque como dije antes, una persona que no conoce la palabra de Dios y que está todavía crudo y le dices, vente, vámonos a alabar a Dios, a levantar las manos, te va a decir, oye, por favor, estoy crudo, estoy mal, estoy en pecado. ¿Cómo? Te lo entiende, pero ve, hay muchos en la religión que llegan crudos al culto, ¿verdad? Y el pastor llega, los abraza, le dice, Dios te bendiga. Fíjense qué teatro, porque no son nada,
porque no aman a Dios de corazón. Y ahí está el teatro. Y ahí se abrazan y dicen: Dios te bendiga, hermano, el Señor te prospere y te siga usando, ¿verdad? Todo ese lenguaje aborrecible que yo cuando lo escucho digo: esto es religión, esto es aborrecible delante de los ojos de Dios. Cuidémonos de no ser así. Cuidémonos porque Dios les dijo: he aquí también yo lo veo, dice Jehová. O sea, tú piensas que no estoy viendo tu escenario. Piensas que yo no estoy viendo que dices una cosa, pero eres otra cosa en tu vida. Tú lo piensas, pero aquí dice: yo lo veo, dice Jehová. Una exhortación a todos, y no es invitar al pecado a nadie. Si no estás bien, dilo, nosotros no corremos a la gente de aquí. Mira, si una persona viene, ha habido personas que llegan 2 años y todo el tiempo dicen: yo estoy mal. Y la verdad es feo, porque no se convierten. Qué feo es, está mal. Pero cuando alguien viniendo, levantando sus manos y está mal delante de Dios, eso es hipocresía. Eso es un montaje. Yo te recomiendo, di que no eres nada. Hay gente que ha invitado gente y dice: yo no soy nada, la verdad, sé que predican bien ahí, te invito gente, ya, se acabó. Pero no doy fachadas de nada, ni me pongo como el súper espiritual, ni cuando están los cantos me pongo a levantar las manos y a gritar, porque eso mismo me avergonzaría el día de mañana en el trabajo, en donde saben que digo groserías. Eso me avergonzaría. No voy a leer la Biblia todos los días 1 hora, porque mis hijos y mi esposa lo ven, y luego soy el mismo que les dije una grosería, o que hice algo mal, una mala acción, o muchas malas acciones en mi vida. Tú dirás: entonces, hermano, ¿usted no está de acuerdo con que lean la Biblia? No, hay que leerla. Te estoy cuidando y te estoy explicando que aquel que la lee y lo toma como un trofeo para solamente alimentar más su hipocresía, porque dice: oh, yo leí ya toda la Biblia, la he leído 5 veces, ¿verdad? Sí, pero si así como leyera la Biblia, cultivara la piedad en su vida, en su corazón. Si así como lee la Biblia, cultivara buenas acciones con su familia, prójimos, etcétera. Si así como lee la Biblia, limpiara su corazón, no codiciara ni desnudara a las mujeres. Si así como lee la Biblia, no fuera soberbio o soberbia delante de las demás personas. Oh, qué bendición sería. Pero muchos no lo son. La Biblia lo único que les sirve es para tropiezo. Sí, para tropiezo en sus vidas. Entonces, y en resumen, esto es lo que hace la religión y me van a dar la razón. Porque muchos de los que me están oyendo o van a escuchar saben que están rodeados de pura gente que crea fachadas, ¿verdad? Fachadas ahí en la religión. ¿Cómo puedes ver o cómo puedes pensar en que hay una persona que hasta se tiró en el piso y que hasta lloró mucho y se azotó ahí, que porque estaba la presencia de Dios, y luego salió, hizo un fraude, vendió un carro y haciendo negocios chuecos, ¿verdad? Porque muchos los hay así. O sea, ¿cómo lo viste tirado y cómo puedes asimilar en tu mente que vendió un carro en la forma en lo que no lo tenía que vender, fue deshonesto, engañó a la otra persona, ya estaba dañando, etcétera, lo vendió, se le descompuso al otro y le dijo: no hay problema. Pero luego a la siguiente semana fue hasta le dio gracias a Dios y le dijo: gracias Dios porque vendí un carro. Todavía le dice gracias a Dios, porque así es la religión. Así te ciega tanto la religión que todavía vas y le das gracias a Dios. Hay gente así, hasta por pecados que comete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religión así es, te vuelve hipócrita y te ultraja y te quita la razón. Invitación: seamos honestos, transparentes. Seamos transparentes con Dios. Algunas personas, una vez me acerqué a una persona y le dije: ahórrame trabajo. Yo sé que al platicar contigo pues voy a tardar, pero mejor ahórrame trabajo. Y me dice: ¿cómo? Pues dime la verdad, ¿no? O sea, dime si estás bien o estás mal, ¿no? Porque si una persona viene y me dice: hermano, es que yo leo, es que yo oro, sí, pero también maldijo a su esposa, pero también anda codiciando mujeres y se metió a internet y le dio clic 5 veces a 5 distintos videos de pornografía. Y a mí me dice que está bien y levantó sus manos y oró cuando yo le digo a la gente: pues ahórrame trabajo, ¿no? O sea, dime la verdad de cómo son las cosas, ¿sí? Eso es mejor que entrar en fachadas, construir fachadas, que finalmente, ¿sabes? Nuestro teatro se nos va a caer. Se nos va a caer o aquí, que Dios nos exhiba, que la gente se dé cuenta, o el día en que Dios te salga al encuentro y te juzgue. Cerremos los ojos, por favor. ¿Cuánta gente piensa que al llegar a la religión se estaban acercando a Dios? Y la realidad es que se volvieron fingidos, hipócritas. Eso sí, amparándose con textos bíblicos.
Yo les digo una cosa: vengan todo el tiempo que quieran, o escuchen todo el tiempo que quieran. Solo tengan cuidado de la hipocresía. Es mejor ser sincero siempre. Suena medio cínico decir estoy mal, pero es mejor, 1000 veces mejor, y es bíblico, ahí lo leíste. Ha resultado justa la rebelde Israel, porque Judá se volvió fingidamente, comenzó a construir una fachada de piedad. ¿Para qué quedar bien con la gente? Con un grupo, con un pastor, con una religión, si Dios nos conoce en realidad. Sabe lo que somos. Es mejor ser sinceros. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Con boca y manos limpias. Solo sé sincero y vas a ver que hay más esperanza para ti. Para que el que se mete en la religión, en el fingimiento, entre más
entre más se mete en la religión, más hipócrita se vuelve, más se aleja de Dios. Pero cuando uno dice, sé que no estoy en lo correcto, sé que estoy mal, a Dios le gusta la sinceridad y no el fingimiento, y no el querer construir fachadas de piedad que finalmente se desbaratan cuando fluye de nosotros la maldad y el pecado. Es mejor decir no lo soy y quiero serlo, a decir soy sin serlo. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará, me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias.